Tras una carrera política de más de 10 años, a solo un paso de convertirse en presidente de México, el candidato del Partido Revolucionario Institucional, PRI, Luis Donaldo Colosio, a medida que avanza en su campaña política, se acercaría a su cruel final, en medio de sus propios simpatizantes, y bajo múltiples sospechas que aún hoy son objeto de controversia. Y es que pese a que Colosio, desde un año antes de las que fueron las elecciones presidenciales de 1994 en México, ya era considerado el sucesor de Carlos Salinas, debido a que éste contaba con todo el apoyo del PRI públicamente. La realidad indicaría lo contrario, pues no le dieron financiamiento para su campaña ni tampoco lo apoyaron cuando éste comenzó a perder popularidad en medio del levantamiento del movimiento guerrillero zapatista que buscaba derrocar al actual presidente, amenazando también contra cualquiera que actuara a favor de Salinas, como lo fue en su momento Colosio. En su lugar, su propio partido intentó reemplazarlo, pero negándose a ser derrotado, Colosio no solo expresaría su descontento en contra del PRI, sino que incluso relanzaría su campaña en un multitudinario evento en el que anunciaba su distanciamiento del partido, una acción que para muchos significaría su sentencia, pues esto significaba convertirse en rival directo del mismo régimen que lo había postulado a la presidencia. Por otra parte, quien fue visto como su posible reemplazo como candidato del partido, Manuel Camacho, anunciaría que éste no pretendía hacerlo, pues su objetivo político era otro. Dicho esto, un día después de ese anuncio, Colosio se dirigiría nuevamente a sus simpatizantes en una colonia popular de Tijuana, donde lo esperaban más de 4,000 personas, casi el doble de lo esperado. Sin embargo, este tuvo que manifestarse desde la parte trasera de una camioneta, debido a que el lugar era un parque rural que no estaba acondicionado para tal evento, y desde su llegada, pese a la recepción de muchos simpatizantes, se podían ver carteles amenazantes: "No más engaños", "No más PRI", "Gobierno" y "Ojo, Manuel Camacho te vigila", serían algunos de los mensajes que de alguna forma anunciaban lo que estaba por ocurrir. Pues tras 35 minutos de discurso, el candidato, mientras se trasladaba de la camioneta que le sirvió de escenario para regresar al auto que lo transportaba, sería rebasado por la aglomeración de personas y alejado de su círculo de seguridad, oportunidad en la que uno de los asistentes llegaría hasta él y lo impactó con un revólver, primero cerca de su oído derecho y justo después en su abdomen. Colosio caería inconsciente, teniendo que ser levantado por varios agentes que, en lugar de trasladarlo a una de las 2 ambulancias que se encontraban en el lugar, lo llevarían a su transporte particular para después movilizarlo al Hospital General de Tijuana. No obstante, a pocos metros de haber iniciado el recorrido, los alcanzaría otra ambulancia en la que iba el general Domiro García, quien ordenaría que se detuvieran para cambiar de vehículo. Orden que finalmente cumplirían pese al riesgo que esto significó para la vida de Colosio. A su vez, otros agentes detendrían en el lugar de los hechos a un hombre de 23 años y de una notoria complexión delgada, quien presuntamente portaba el arma que se encontró en la escena del crimen. Pero mientras seguido por varios simpatizantes del candidato, él aseguraba que el responsable era Vicente Mayoral, uno de los miembros del grupo de seguridad. Entretanto, Colosio de inmediato sería atendido en emergencias, pero aunque mantenía el pulso, había sufrido un paro respiratorio, por lo que fue llevado directamente al quirófano, donde se le realizó una craneotomía para tratar la lesión en la cabeza y una exploración quirúrgica en el abdomen. Así, mientras este luchaba por su vida, más de 600 personas esperaban noticias fuera del hospital, y el presunto autor del crimen, un obrero michoacano identificado como Mario Aburto Martínez, era interrogado por las autoridades, pero aunque este, para sorpresa de todos, confesaría ser el responsable, señaló que fue un accidente. Según su versión, él habría efectuado un solo disparo para llamar la atención de la multitud y denunciar las injusticias que vivía la población, pero asegura no haberlo hecho una segunda vez como lo acusaban. Por supuesto que a raíz de esto surgieron dudas sobre la veracidad de su declaración, pero además Aburto no coincidía físicamente con la descripción inicial de quienes habían visto al supuesto atacante. Este no presentaba las marcas de los golpes que había recibido durante su detención y tampoco tenía la misma contextura física. Pero mientras las dudas con respecto al caso comenzaban a aparecer, pese a los esfuerzos médicos para salvar la vida de Colosio, esa misma tarde del 23 de marzo de 1994, este fallecería en medio de la intervención a causa de un paro cardiocirculatorio irreversible, a sus 44 años. La primera persona en observar su cuerpo fue su esposa Diana Laura Riojas,
quien entró desesperadamente a la habitación y salió con la vestimenta manchada de sangre después de haberlo abrazado. Posteriormente se llevó a cabo la autopsia, la cual se extendió por casi 2 horas, hasta determinarse que la causa principal del fallecimiento fue una lesión provocada por aquel primer impacto que le habría perforado el cráneo. 48 horas después, sus restos fueron llevados en un avión presidencial a la sede del Partido Revolucionario Institucional, donde se rindió homenaje. Luego fue trasladado a Magdalena Quino, Sonora, su tierra natal, para ser sepultado. En el entierro, su esposa pronunció un emotivo discurso frente a miles de personas, entre ellas familiares, amigos, políticos y activistas. Entre lágrimas expresó que las balas que cegaron la vida de Colosio no pudieron detener las ideas por las que él luchaba. De hecho, después de terminar el discurso, 3 hombres se acercaron al panteón, no para expresar condolencias a la viuda como se esperaba, sino para advertirle que no debería buscar justicia, ya que ella y sus hijos pagarían las consecuencias. Sin embargo, esta amenaza no intimidó a Diana, quien 3 meses después fundó la Fundación Colosio con el propósito de investigar el homicidio de su esposo. Aún así, lamentablemente, la investigación no tuvo éxito y Diana falleció 8 meses después de la muerte de Colosio, debido a un cáncer de páncreas que se agravó por el profundo dolor que experimentó en esos difíciles momentos. Pero hasta entonces la opinión pública seguía especulando alrededor del caso. Y más allá de pensarse que se trató de un opositor o incluso un atentado proveniente del movimiento guerrillero zapatista, la versión más comentada sería la de un complot dirigido por el entonces presidente Carlos Salinas, debido a que las investigaciones iniciales ignoraron protocolos de criminalística y no existió un seguimiento claro en la reconstrucción de los hechos. Además, se descubrió que la autopsia se realizó de forma deficiente, quedando dudas sobre la trayectoria de los impactos, y hubo descuidos como el lavado de evidencia encontrada en el lugar del crimen. Por si esto no fuese poco, se revelaría que ese mismo día en el que Colosio perdería la vida, sería encontrado en horas de la noche el cuerpo sin vida de Ernesto Rubio Mendoza, un hombre a quien algunos testigos señalarían como el verdadero homicida, debido al gran parecido que guardaba con aquel hombre al que golpearon, además de que guardaba un gran parecido físico con Mario Aburto. Aún así, no se realizó ninguna investigación al respecto, mas el caso seguía ampliándose por sí solo. En los meses siguientes, al menos 15 personas relacionadas con el caso perdieron la vida, generando sospechas. Entre ellas, José Federico Benítez López, director de Seguridad Pública en Tijuana, quien buscaba una pista en el baúl del carro de Aburto que mostrara un complot, pero este sufrió un impacto de arma dentro de su camioneta. 2 años después, también sería encontrado sin vida Arturo Ochoa Palacio, delegado de la Procuraduría General de la República y quien había ordenado grabar el mitin, por lo que era la única persona que guardaba imágenes del momento exacto del crimen, aunque éstas igualmente saldrían a la luz. Dicho todo esto, la investigación principal sufriría varios cambios. Se mencionó la posible implicación de hasta 7 individuos y un segundo tirador en una acción coordinada en la que participaron, además de Aburto, Tranquilino Sánchez, Riva Palacio, Los Mayoral y otros miembros del grupo conocido como Todos Unidos contra Acción Nacional, Tucán, quienes actuaron como guardaespaldas durante el mitin. Pero esta y otras versiones que implicaran a otros cómplices serían rechazadas, e incluso fueron despedidos al menos 2 fiscales que intentaron defender estas teorías de un posible complot. Luego se dirigió la atención hacia el tráfico de sustancias ilegales, sugiriendo que en complicidad con políticos corruptos, decidieron acabar con la vida del candidato por temor a que en caso de acceder a la presidencia, pudiera poner fin de manera irreversible al negocio de las sustancias ilícitas. Además, se sugirió que el crimen podría haber sido un intento de distraer la atención de las actividades delictivas de las organizaciones en Tijuana, lugar donde el político perdería la vida. Incluso los periodistas Dora Elena Cortés y Manuel Cordero escribirían el libro El Complot, en el que detallan algunas de las inconsistencias en el caso, desmintiendo la versión oficial de que Aburto sería el único responsable. Pero la distribución de este ejemplar sería prohibida. No saldría a la luz hasta tiempo después, cuando ya ante la mirada de todo un país, Carlos Salinas había elegido a Ernesto Zedillo como el nuevo candidato presidencial del PRI, y quien, pese a no contar con otra experiencia política más que la de haber sido curiosamente director de campaña de Colosio, también por orden de Salinas, finalmente en 1994 ocuparía la presidencia de México. Por tanto, en su momento, pese a todas las incógnitas, la Fiscalía determinó que la investigación había llegado a su fin,
concluyendo que Mario Aburto habría actuado por sí solo, atribuyendo sus acciones a motivaciones políticas tras realizar varias pruebas de personalidad y revisar varios cuadernos en los que presuntamente escribió sus planes, siendo condenado a 42 años de prisión. Pese a esto, ni el pueblo de México ni los familiares de Colosio creen en la versión del homicida solitario, mucho menos cuando el acusado cambió su historia en una entrevista en 2001. Según Aburto, el día del homicidio fue llevado a un sitio junto al mar con los ojos vendados y atados, donde lo amenazaron con quitarle la vida a toda su familia si no decía lo que ellos querían, señalando a Jaime López Ferreiro, en aquel entonces director de Seguridad Pública de Sonora, y a Adrián Carrera Fuentes, director de la Policía Judicial Federal, como los responsables. A su vez también confesó que en su momento sería el mismo presidente Carlos Salinas quien lo llamaría para que éste cambiara su versión y declarara que había sido pagado por su partido opositor para acabar con la vida de Colosio, a lo que él se negaría. Cierto o no, ninguna de estas declaraciones y acusaciones cambiarían para entonces la versión oficial. No fue hasta el 2022 que la Fiscalía General de la República reabrió la investigación, señalando esta vez a Jorge Antonio Sánchez Ortega y a Genaro García Luna como conspiradores. Sánchez, asignado al equipo de seguridad de Colosio, fue acusado de ser el segundo tirador, y García Luna, subdirector operativo en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN, fue investigado por tener sangre de Colosio en su ropa. Sin embargo, la historia pareciera repetirse, pues el juez a cargo de la investigación rechazó las nuevas acusaciones de la Fiscalía y no vinculó a proceso a los acusados. Asimismo, en octubre de 2023, el primer tribunal colegiado en materia penal declaró en que el juicio fue resuelto por un juez que no tenía competencia en el caso, por lo que el actual presidente mexicano, Manuel López Obrador, quien aseguró ser muy cercano a Colosio en su momento, llegando incluso a tener una relación con él 2 días antes del crimen, ordenó que se revisara nuevamente el expediente. Pero aún más sorpresiva ha sido la decisión del tribunal que ha concedido un amparo a Mario Aburto, que invalida la sentencia que recibió en 1994, dándole la oportunidad de salir de la cárcel para este 2024, debido a las inconsistencias del caso. Una noticia que ha causado indignación en México. Así pues, al cumplirse 30 años del homicidio, aún quedan muchas incógnitas sobre el cruel y prematuro fallecimiento de uno de los políticos más destacados en el ámbito académico y político, motivo por el que vale la pena repasar lo que fue su trayectoria hasta aquellos días en los que su vida comenzó a correr peligro. Y es que a tan solo 22 años, un joven Colosio, antes de convertirse en figura de la política mexicana, ya había obtenido su licenciatura en Economía y desempeñó labores docentes en reconocidas instituciones como la Universidad Anáhuac, donde conoció a Diana Riojas, con quien se casó en 1982. Fruto de esta unión nació Luis Donaldo en 1985 y Mariana en 1993, quienes tras la muerte de sus padres quedaron bajo los cuidados de unos tíos en Monterrey. En 1979 ingresó al Partido Revolucionario Institucional, siendo elegido diputado en 1985 y senador en 1988. También fue presidente nacional del PRI de 1988 a 1992, donde destacó por su gestión en renovar la formación y hacerla más competitiva en el ámbito político. Trabajó en descentralizar, democratizar y establecer un sistema de elección de candidatos basado en las bases. En 1991 definió al PRI como una institución renovada de centro progresista. Posteriormente, el 13 de abril de 1992, el presidente Carlos Salinas de Gortari lo convocó para integrarse al gabinete presidencial como secretario de Desarrollo Social. Fue en ese momento cuando Colosio se sumó a la contenida por la sucesión presidencial de Salinas, compitiendo con 2 rivales destacados, Pedro Aspe Armela, secretario de Hacienda, y Manuel Camacho Solís. De esta manera inició su campaña viajando por distintos estados y abogando en sus discursos por la política económica más abierta, convirtiéndose en un obstáculo para su propio partido, el PRI, al separarse del autoritarismo del mismo y mostrarse más progresista, una doctrina que posteriormente lo llevaría a su fallecimiento. En pleno 2024, el hijo del fallecido político que lleva su mismo nombre, actualmente con 38 años y desempeñando el cargo de alcalde en Monterrey, Nuevo León, solicitó al actual presidente mexicano López Obrador el perdón para el homicida de su padre, con la esperanza de que esto contribuya a la sanación de México y de su familia. A pesar de esta petición, el presidente rechazó cerrar el caso y se mantiene a la espera de nuevos datos
sobre lo que ocurrió aquel 23 de marzo de 1994, cuando Colosio sería víctima de uno de los crímenes políticos más recordados de la historia mexicana.